Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Presidente Hugo Chávez acelera aprobación de polémicas leyes en la Asamblea venezolana. Son leyes extraordinarias. La nueva legislación que está en discusión incluye fuertes regulaciones a los medios de comunicación y a los contenidos que circulan en Internet. Esto permite que el Estado bloquee a su discreción páginas web o incluso contenidos, palabras que impedirían que los internautas en Venezuela accedieran a los contenidos que ellos quieran. El mandatario venezolano podría dictar leyes por decreto sin la aprobación del Poder Legislativo. Pido que se estudie la factibilidad de otorgarle los poderes habilitantes y convoco para eso la voluntad de los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, legítima y soberana, de que la habilitación para el presidente nosotros la otorguemos por 24 meses. Hoy en la noche, la diputada electa venezolana María Corina Machado habla sobre las implicaciones que tendrán estas leyes para la oposición. Desde Caracas, la directora del canal Globovisión denuncia los intereses que persigue la nueva arremetida chavista en contra de la libertad de expresión. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia: Gobierno y Asamblea Nacional de mayoría chavista aceleran la aprobación de polémicas leyes antes del regreso de la oposición al legislativo venezolano. Hay un conjunto de leyes, de decretos leyes que quiero dictar, que necesito dictar con rapidez ahora, el 22, 23, 24, 25 de diciembre, en plena Navidad, 1 de enero, 31 de diciembre, no hay tiempo que perder. El punto clave: otra ley habilitante. A solo 3 semanas de que se posesionen los 165 diputados que fueron elegidos el pasado 26 de septiembre, ustedes recordarán unas históricas elecciones en Venezuela, y de los cuales 67 son de oposición, pues el presidente Hugo Chávez busca que la actual Asamblea Nacional, que él controla, apruebe iniciativas de ley que buscan un mayor control sobre los medios de comunicación y facultades extraordinarias nuevamente, para que pueda expedir leyes por decreto. Estamos esperando que cooperen las empresas privadas de telecomunicaciones. Diríjanse por escrito a ellas. Si no respondieran, o respondieran negativamente, o se hicieran los Monsieur Valera, como dicen, ustedes lo que tienen que decirme: mire, presidente, nos comunicamos con esta gente, dicen que no pueden. Ok. Entonces viene la ley habilitante para obligarlos. Para obligarlos, punto clave. La noticia: los nuevos límites y la regulación a la libertad de expresión que busca imponer el gobierno venezolano. Con ese propósito son 2 las reformas que estudia la Asamblea Nacional de mayoría chavista, la que controla Hugo Chávez. Una de ellas a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y la otra a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La nueva legislación establecería restricciones al servicio de Internet, limita las transmisiones en el servicio de cable y obliga a los canales a ratificar sus licencias con la presencia de su propietario. Y ahí está el punto clave. La propuesta de reforma, por ejemplo, en el artículo 207 se establece que las cable operadoras, o sea, las operadoras por cable, no podrán poner en su parrilla de programación, en su señal, canales que no sean generados en las ciudades donde transmiten. Es decir, por ejemplo, existe allí la intención de que Globovisión solo se vea en Caracas y Valencia. El punto clave: ¿qué pasará con don Guillermo Zuluaga, propietario de Globovisión, quien es perseguido por la justicia venezolana y quien pues se encuentra precisamente en Estados Unidos buscando ese asilo, buscando ese refugio? El punto clave también: las multitudinarias y fuertes protestas contra estas reformas que protagonizaron representantes del Colegio de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Comunicadores de Globovisión afirman que varios de los artículos de la reforma buscan acabar con el único canal de televisión independiente y crítico de Venezuela, Globovisión. Para que estemos bien atentos ante esta aprobación de leyes, que como bien lo dice Pedro Luis Flores, no fue consulta, no ha sido consultada por parte de estos parlamentarios que se encuentran en el Palacio Federal Legislativo.
La noticia, la ley habilitante que faculta al presidente Hugo Chávez para legislar por un periodo de 12 meses. El vicepresidente de Venezuela propuso esta nueva legislación a la Asamblea Nacional, la cual es controlada en este momento por una mayoría absoluta de diputados chavistas. Este es el proyecto de ley presentado por el gobierno venezolano a la Asamblea Nacional. Esta iniciativa pretende que el presidente Hugo Chávez pueda tener facultades especiales que le permitan aprobar leyes a través de decretos presidenciales. Yo tengo facultades, las ejerzo. Cualquier día. No, que la aprobó de noche, que tiene que ver que sea de noche, pues. Así de sencillo. El gobierno acude una vez más al artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual le permite a la Asamblea Nacional aprobar facultades especiales al presidente por un tiempo establecido. De esa manera, el Ejecutivo podrá posteriormente aprobar leyes sin que éstas tengan necesidad de pasar por el Legislativo a través de decretos con fuerza de ley. Pero no es la primera vez que el presidente Chávez busca obtener esas facultades especiales para dictar decretos con fuerza de ley en las materias y en la forma que él quiera. La presidenta Cilia Flores nos ha traído ya la ley aprobada y yo la voy a promulgar de inmediato y sale hoy mismo en Gaceta Oficial en un número extraordinario. La última vez que la Asamblea Nacional aprobó la llamada ley habilitante fue el 4 de enero de 2008 y facultó al presidente Chávez durante 18 meses para, entre otras cosas, mantener, según sectores de oposición de Venezuela, el control del sistema financiero, de los medios de comunicación y la tenencia o uso de la tierra. En esta oportunidad, a 3 semanas de que sea instalada la nueva Asamblea Nacional, que fue elegida el pasado 26 de septiembre, la presidenta Cilia Flores, amiga y seguidora de Chávez, recibió nuevamente la petición presidencial de una ley habilitante. En tiempo récord, la Asamblea, en su mayoría oficialista, tiene pensado aprobar las facultades solicitadas por su comandante durante 12 meses, esta vez, según el propio Chávez, para ayudar a los más de 130.000 damnificados que ha dejado el invierno en su país. En el artículo 1 resalta: en el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental. Pero la oposición considera que el presidente Chávez lo que pretende es aprobar más leyes que afecten los sectores de infraestructura, servicios públicos, impuestos y vivienda. El gobierno, que tiene una fecha de vencimiento muy concreta, que es el año 2012, diciembre del 2012, le tiene miedo al pueblo. Y lo que está buscando es cómo callar la voz de la gente, cómo callar los medios de comunicación, cómo intervenir en la economía para controlarla, cómo buscar que la gente se convierta en totalmente subordinada al poder del Estado. Pues en Caracas, en Venezuela, nos acompaña la diputada de la Mesa de Unidad Nacional, María Corina Machado. Señora diputada, gracias por estar con nosotros en el programa La Noche. Un placer, Claudia. Diputada, lo primero que muchos pensaron cuando el presidente Hugo Chávez decidió argumentar, como él decía, vamos a presentar las argumentaciones para la ley habilitante, es que de frente quiere dejar pintados en la pared a los opositores, que ya pronto llegarán a sentarse en sus curules. ¿Es eso? ¿Quedan ustedes pintados en la pared o a pesar de esta ley habilitante, argumentando el invierno, una emergencia invernal que es real? ¿Estarán ustedes en capacidad de alguna manera de legislar pese a que esto ya va a quedar así? ¿Él va a quedar con esa opción de poder legislativo? Primero que tenemos que entender es que los problemas de Venezuela son gravísimos. Hay más de 3 millones de personas que viven en pobreza. Se han perdido más de 2 millones de empleo. Tenemos la inflación más alta del continente. Es decir, y la corrupción más alta del mismo. Es un país que tiene problemas estructurales de gobernabilidad inmensos, producto de 12 años de un gobierno incapaz, corrupto y que quiere llevar al país a su destrucción para poder tener una sociedad dependiente del Estado y poder controlarla políticamente. Es evidente que con una ley habilitante de esta naturaleza no se va a resolver el problema de la emergencia. El presidente controla absolutamente la actual Asamblea Nacional, hacen lo que él le dice. Si quisieran resolver el problema, ya hubiesen podido haberlo hecho con esta Asamblea Nacional actual. Y con las otras leyes habilitantes.
Es decir, la argumentación de los problemas son problemas estructurales, son problemas históricos, como ellos mismos lo dicen, la pobreza estructural, que con una ley habilitante seguramente no se van a resolver. Mi pregunta concreta es entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la próxima Asamblea Legislativa en la que la oposición va a tener un grupo importante y una voz importante? Con esta ley habilitante que va a durar 12 meses, es decir, un año, ¿qué va a pasar con ustedes? Pues exactamente lo mismo que estaba previsto antes. Nosotros vamos a dar una lucha en defensa y en representación de todos los venezolanos. Entendamos que esto en Venezuela nos movemos en un plano mucho más de orden político que legal. La legalidad se ha violado de manera sistemática y se ha adaptado a los efectos de darle fortaleza y permanencia en el poder al presidente de la República, aunque viole sistemáticamente la Constitución. Nosotros vamos a ejercer un rol político, de denuncia, de control y de llevar una agenda muy clara, que es impedir que se imponga un modelo comunista a la cubana en Venezuela y llevar adelante todos los cambios, toda la transición que ya ha empezado en Venezuela y que es indetenible para lograr que impere en nuestro país una sociedad libre, justa y realmente inclusiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tanto en el Parlamento como fuera del Parlamento. Diputada María Corina, de todas maneras, y la misma oposición lo reconoce, que esta ley habilitante se puede echar para atrás, y hay 4 mecanismos para revocar esta ley. Y la primera de ellas, o de estos mecanismos, es que se haga una propuesta de una nueva ley, que el grupo que la proponga tenga suficiente fuerza de votación de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes intentarán, cuando lleguen, revocarla? Porque es claramente y por ley que el 5 de enero pues no pierde la vigencia, perderá la legitimidad, pero no la vigencia. Entonces, ¿van a tratar ustedes de revocar esa ley habilitante una vez lleguen ahí a sentarse en su curul? Es un buen punto, porque yo quiero insistir sobre este punto. La ley habilitante, hagamos una analogía al plano individual de la vida cotidiana. Imagínate que yo te doy a ti un poder para representarme frente a terceros y yo me muero. Automáticamente ese poder desaparece. El 4 de enero la actual Asamblea Nacional fenece, muere, fallece. De modo que, independientemente de lo que pretendan aprobar entre el día de hoy y de mañana, independientemente de lo que diga el presidente de la República, esa ley ya no tendrá vigencia. ¿Cuáles son los instrumentos a través de los cuales los denunciaremos? El que tú mencionas y cualquier otro. Acudiremos a todas las instancias fundamentalmente para ejercer la presión política para que el pueblo de Venezuela rechace lo que es un atropello. Esto es, como te decía al principio, un desprecio absoluto por la Asamblea Nacional, por la democracia, pero sobre todo de la soberanía del pueblo, la soberanía popular expresada el 26 de septiembre mayoritariamente. Acciones vendrán muchos, como te decía, en el ámbito legal, de presión internacional, pero sobre todo en las calles de Venezuela. Pero los 67 diputados de oposición van a tratar de tirar para atrás esta ley, ¿o ustedes creen que automáticamente cuando llegue la nueva asamblea definitivamente ya pierde la vigencia? Porque por lo general las leyes que queden aprobadas, o en los, digamos, dentro de parámetros democráticos, ley aprobada por un Congreso, así cambia el Congreso, es una ley que ya es una ley, hay que cumplirla. Entonces, ¿la van a reconocer o la van a echar para atrás, o van a tratar de tumbarla? No. Esto es un punto muy importante. Son dos cosas totalmente distintas. Una ley, evidentemente, aprobada por un Congreso que implica comportamiento de la sociedad, que establece desarrollo de derechos constitucionales, evidentemente tiene un lapso indefinido hasta tanto no sea modificada o sustituida. Pero este no es el caso. La ley habilitante lo que le da es una Asamblea Nacional, un cuerpo que le da una autorización temporal para que el presidente legisle. Cuando ese cuerpo fenece, ese poder fenece con él. Todos los expertos en materia de derecho constitucional son enfáticos y categóricos. La ley habilitante muere el 4 de enero. Ahora, que ellos pretenden imponerla a la fuerza, ya lo hemos visto antes. Estamos acostumbrados que en Venezuela pretenden violar la Constitución todos los días. De esa manera, la respuesta tiene que ser también de orden política, y eso me refería antes.